Hola, ¿qué tal? Este es el inicio. Estamos por aquí después de muchos meses de conversación, de mucha coordinación y finalmente lo logramos. ¿Qué va a pasar? Lo desconocemos. Esther, qué placer este primer episodio de Casica Podcast. Un espacio de reflexión, de conversación, de profundidad, de análisis y también de chercha. ¿Por qué no podemos tomarnos ciertos temas o todos los temas con muchísima rigurosidad? Por supuesto que estarán los datos, estarán los artículos, las investigaciones, las estadísticas y también nuestro pensar, claro, nuestro parecer sobre diferentes tópicos, dada la experiencia profesional, académica y personal, y también lo que en un momento específico podamos sentir sobre un tema. Claro. ¡Qué placer! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué placer, de verdad! ¡Por fin! ¡Por fin! Ustedes no se imaginan el tiempo que tenemos pensando este podcast. Meses. Maquinando, pensando, calculando. Entonces, sí, un placer. Claro. Un placer. Debemos empezar esta aventura juntas. Claro, innecesaria aventura. Y precisamente por eso estamos aquí. Vamos a destinar esta primera conversación, este primer episodio, a contarles a ustedes el por qué. ¿Pero de qué están hablando estas mujeres tantos meses? ¿Por qué no lo habían hecho? Bueno, primero porque teníamos que especificar los principios que van a regir estas conversaciones y entrevistas, que esperamos y aspiramos a que no sean solo en República Dominicana. Queremos hablar con las mujeres de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, de todas partes del mundo donde podamos llegar, ya sea a través de plataformas digitales, personales, en nuestros viajes, en nuestros encuentros, en nuestros capítulos de formación, vamos a decir, porque son capítulos que vimos cada quien. Entonces yo creo que es necesario, Esther, que la gente te conozca, que la gente sepa un poco más de ti. En República Dominicana ella es un referente feminista. En Estados Unidos también. Y está creando pasos pequeños pero certeros, seguros, pasos que van abriendo muchas relaciones y colaboraciones en diferentes latitudes del mundo. Ya la conocen. Sin embargo, para esas otras mujeres y hombres que están en esta aventura con nosotras, yo quiero que tú te presentes un poco. Gracias, Tatiana. De verdad que sí. Gracias. Bueno, lo vamos a hacer las dos. Por favor. Por supuesto, la gente te conoce mucho más. Pero aquí, de televisión, pero no conoce esta versión. No conoce esta versión y además la gente no necesariamente nos conoce en todos los lugares a los que queremos llegar. Eso es así. Porque como decía Tatiana, este podcast, Casica Podcast, y el nombre no es casual, le vamos a hablar de eso un poquito ahorita también, es una conversación que queremos tener Tatiana y yo sobre todos los temas, en realidad. O sea, no se me ocurre ningún tema que no podamos abordar eventualmente aquí en Casica Podcast. Y es tan así que diariamente nos mandamos contenido. Sí. Mira esto, tenemos que hablar de eso, mira aquello. Todos los días. Todos los días. Entonces, bueno, para contarles un poquito de mí, Esther Hernández Medina, yo soy socióloga, soy también activista feminista. ¿Qué significa eso? Significa que soy parte del movimiento feminista de aquí de República Dominicana, pero también lucho por los derechos de las mujeres y de todas las personas, porque a veces se entiende, y vamos a hablar de eso también mucho en el podcast, que el feminismo es odiar a los hombres, o que el feminismo es solamente luchar por las mujeres en contra de los hombres. Nada de eso. Sí, el feminismo es luchar por los derechos de las mujeres, obviamente, pero cuando eso se hace, especialmente cuando se hace desde una perspectiva, como le llamamos, interseccional, o sea, cuando miramos las intersecciones entre diferentes formas de desigualdad, sea por raza, por clase social, por el lugar donde la gente vive, por edad, por orientación sexual, por un montón de cosas, entonces realmente estamos hablando de todas las personas. Y de hecho, uno de los temas que nos vivimos enviando Tatiana y yo es también conversar sobre los hombres, conversar sobre la masculinidad, sobre cómo educamos a los hombres y cómo podemos cambiar la forma todavía tóxica en la que muchos hombres, no todos, pero en la que muchos hombres todavía se manejan y cómo podemos entonces cambiar eso para tener una sociedad más abierta.
Ese es el tipo de cosas en las que yo trabajo. Yo soy académica como socióloga, trabajo en una universidad pequeñita en Estados Unidos que se llama Pomona College y paso mucho tiempo. Mi vida está entre aquí y allá, como la de mucha gente que somos de República Dominicana, mucha gente que somos del Caribe, en realidad, del Caribe, del resto de Latinoamérica. Y tengo presencia, mucha presencia, tanto aquí en República Dominicana como en California. Entonces, bueno, eso es un poquito de mí en términos profesionales. He trabajado también como experta en políticas públicas. Trabajé mucho tiempo en el Estado, aquí en República Dominicana, en diferentes instituciones, tratando de hacer aportes también en este sentido, de construir sociedades más justas, de disminuir la desigualdad que tenemos en República Dominicana, porque igual que en el resto de Latinoamérica y el Caribe, tenemos unos niveles de desigualdad muy, muy altos. Entonces, bueno, eso es un poquito de mí. Vamos a hablar más de la parte personal ahorita, pero sí quiero pasarte la pelota, Tatiana, porque hables un poco de tu lado profesional. Que comparta un poco, pues en República Dominicana me he dedicado a la comunicación social durante más de 25 años. También estoy inmersa en la comunicación corporativa con mi empresa, Comunicación Integral Dominicana, CID, y he hecho muchas colaboraciones. En los últimos 12 años, puedo decir, he enfocado mis producciones y mis conducciones en temas concernientes al interés político, social, económico y a deberes y derechos. Sí. Para que la ciudadanía sea un poco más consciente, un poco más activa en torno a los temas que nos competen a todos y todas. Y lo del feminismo y el derecho de las mujeres, porque no hay una mujer, las mujeres tan diversas que somos todas, viene producto de una iniciativa, diría un germen, algo, un fuego personal. No lo sabía que era feminista. Cuando empiezo a leer del tema, los primeros cursos fue en Pacán, enterándome, formándome en violencia. Y luego me fui a Haifa, Israel, combatiendo la violencia en contra de los niños, niñas y las mujeres hace muchos años. Maastricht en Holanda también, para el tema de emprendedurismo económico y conociendo, siempre que se tiene la oportunidad, conocer la perspectiva global de este tema que concierne específicamente a las mujeres. Estudié mercadeo, estudié comunicación corporativa, estudié derecho, también he hecho varios diplomados en derechos humanos y comunicación, bienestar, en temas de gobernanza, de gobierno en general. O sea, mucha formación que me ha permitido conocer el Estado, conocer las sociedades y tener un poco más de aval para tratar los temas al momento de sentar a los diferentes espacios que he producido y conducido gente de muchísima calidad, entre ellas Esther. Porque déjenme decirles que esto surge precisamente luego de una entrevista en Tatiana Conversa, ya no hacíamos así las cosas, que duró más de 8 años en Teleradio América, y dijimos, caramba, esto tenemos que repetirlo. Sí. Y fíjense de qué manera estamos repitiendo. Ya nosotras dos y otras personas que estarán viniendo. De forma que esto es una iniciativa muy personal, de mucha pasión, de mucho compromiso. Queremos hablar con el corazón, con el cerebro. Queremos respetar a las audiencias y queremos dejar un poco de movilización, conciencia, acción, para que al menos al escucharnos, escuchar las personas que estarán con nosotras, puedan desarrollar un poco más la sed y seguir hurgando. No tenemos la verdad absoluta, no la tendremos. Vamos a discutir, vamos a disentir. En muchos aspectos estaremos de acuerdo porque ambas somos feministas. Yo también formo parte de algunos grupos, ¿no?, de mujeres en las cuales pues nos vemos, militamos. La calle es parte de nuestro espacio, claro. También con cierta experiencia en el Estado, pero más desde los medios de comunicación ha sido mi vida. Entonces, hablar del tema de las mujeres para una persona y vamos entrando a lo personal, ¿verdad? Personal es político, que lo tengo por aquí. Lo personal es político. Nos van a escuchar. Frase tan famosa. Exacto. Que se le acuña, ¿no?, a Carol Hanisch de 1969. Habrá otras referencias y vamos a ir mencionando. Pero nos van a escuchar mucho utilizando esa frase. Claro, entonces, y por ahí es precisamente que nace el querer defender, incidir en cualquier espacio
en el que una tenga la oportunidad de decir algo, de detener un acto discriminatorio, un acto de violencia, de cualquier tipo, ¿no? Cualquier manifestación, porque tú hablabas de las personas. Es precisamente eso, no se trata de defender los derechos de las mujeres. En mi caso particular siempre ha sido el enfoque grupos minoritarios, claro, grupos que no han tenido el poder para acceder a medios, para hacerse sentir, para llevar sus demandas. Y yo creo que es importante que sigamos fortaleciendo esas voces, porque la sociedad dominicana, la del mundo, tiene gente muy valiosa, que a veces se cansa, se retira, y en la academia, gente como tú, que está produciendo, que está investigando, nos sirve para apoyar esa razón de ser, ese por qué estamos haciendo eso. Pues los números están ahí. Sí. No, y me recordaste algo que yo le digo siempre a mis estudiantes y a mis colegas en Estados Unidos y aquí en República Dominicana, que es que muchas de las cosas que se producen en la academia no necesariamente salen, no necesariamente están hacia afuera. Por eso es que me interesa tanto y por eso que tú y yo empezamos esta aventura hoy de Casica Podcast, precisamente para compartir esos conocimientos. En América Latina, de hecho, en América Latina y el Caribe y en otras partes del sur global, tenemos una tradición mucho mejor en ese sentido que lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, la gente que está en la academia, la gran mayoría, no todo el mundo, pero la gran mayoría, solamente habla entre ellos y ellas. Van a las conferencias, presentan su trabajo, presentan un paper, les hacen algunas preguntas y por ahí se van de lo más bien. Y en realidad lo que necesitamos en todo el mundo, en Estados Unidos, en República Dominicana, en Europa, en Asia, en todos los países, es que ese conocimiento que se genera en la academia, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales, en las humanidades, en todas las áreas, en todas las disciplinas, en el arte, se democratice. Y eso es una tradición, eso es una fortaleza que tenemos en Latinoamérica y el Caribe que es muy importante. En Latinoamérica y el Caribe tenemos una tradición muy fuerte de siempre compartir. Bueno, no digamos siempre para no pasarnos, pero con mucha frecuencia, la mayor parte del tiempo, compartir esos conocimientos. Incluso mucha de la gente que vemos en los medios de comunicación, en los periódicos especialmente, pero también en la televisión y en la radio, vienen de la academia. Entonces, eso es algo que en Estados Unidos yo no lo veo al mismo nivel y creo que es importante destacarlo. Tú estás ahí con un pie aquí. Sí, claro. Entonces vas a ir sumando en ese sentido. Sí, claro. Que a propósito de lo cultural y es también apoyando, ¿no? El por qué estamos aquí. Una de las experiencias, Esther, que fue bastante dolorosa, ese diplomado en violencia en Haifa, Israel, éramos 24 países. Yo me fui con la ilusión de que las cosas eran muy distintas por allá y no lo son. No. Tenemos a unas amigas, colegas muy aguerridas argentinas, y yo las saludo, las mexicanas, quizás otros países también. Las brasileñas. Brasileñas que están con feminismo brasileño y también muy difícil como los tiene República Dominicana. Entonces, esa conversación que es regional, que compartimos problemáticas, sentires, algunas sociedades van mucho más avanzadas en términos de reconocimiento de derechos, sus tribunales, la forma en que hablan, sus políticos y políticas, las agendas, lo que se permite y no, lo que la sociedad simplemente no tolera. Entonces, creo que es importante que tomemos en consideración esas experiencias personales, tanto tuya, mía, de nuestras invitadas, porque si bien es cierto que el conocimiento, ustedes creen que está a la disposición de todas, hay mucha desinformación. Muchísimo. Y de la desinformación vamos a conversar también en uno de nuestros capítulos. Esa información que está haciendo que la gente simplemente se pelee. Sí. Campañas en redes sociales que hace que dividamos. Te pregunten y te digan, mira qué interesante, pero eres feminista. Es que ni siquiera se sabe lo que es el feminismo. Exacto. Entonces de eso vamos a hablar también. Muchísimo. Y ese tema de la desinformación, es importante recordar que eso no es casual. No es casual. Eso, hay personas y grupos en diferentes países que se dedican a eso. Se dedican a generar esa desinformación para que entonces, para que entonces haya más uso de las redes sociales en las que comparten esa información, pero también para fines políticos, para influir en elecciones, para influir en decisiones, para influir en un sinnúmero de cosas y vamos a hablar de eso.
Quiero también compartir otra parte de mi biografía que tiene mucho que ver con el podcast, que es que yo soy cofundadora junto con una colega nuestra, Gildalina Tatembrache, que es una abogada feminista y documentalista, de un grupo y un espacio que se llama Tertulia Feminista Magali Pineda. Y nos van a escuchar varias veces en el podcast refiriéndonos a ese grupo. Y esperando que algunas de estas mujeres también puedan acompañar, Claro. porque son platos fuertes todas. Claro que sí. Sociólogas, economistas, Claro que abogadas, sí. juristas. O sea, tenemos de verdad en República Dominicana mujeres de mucha valía y esperamos que puedan estar con nosotras. Fíjate, ya para... No, pero para terminar, ese grupo, la Tertulia Feminista Magali Pineda, hace, y esto también es un anuncio para que nos sigan en redes sociales, tenemos una cuenta en Instagram en la que en la que ustedes pueden ver parte del contenido que hacemos, pero crear ese grupo, ayudar a crear ese grupo junto con Gildalina, y nos han ido sosteniendo. Gildalina después salió hace unos años, pero hemos seguido sosteniendo este esfuerzo con varias compañeras que estamos en el equipo de coordinación. Ha sido parte de mi proceso como feminista. Mi papá dice que yo era feminista desde chiquita. Yo le creo, porque también, y esto yo creo que es algo que tú y yo también tenemos en común, hemos estado expuestas a diferentes culturas en diferentes países, en diferentes momentos. Y cuando eso pasa, eso ayuda a que una pueda ver las cosas con un poquito más de claridad. Se abre la cabeza. Porque se abre la cabeza y una piensa, ven acá, pero entonces esto es igual aquí, como tú decías ahora, que en Haifa, que en Israel, que en Brasil, que en México, y lo contrario también. Espérate, esto solamente pasa en República Dominicana. ¿Por qué solamente está pasando en República Dominicana? O todavía pasa en República Dominicana cuando en el resto del mundo o en el resto de la región no es lo que está pasando. Entonces, es importante también ese tipo de conversación. Esther, cuando tú dices de la tertulia como suma, no solo por los intercambios y los conversatorios uno va hurgando, también autorreconocerse y responsabilizarse sobre tu propia formación. Y me refiero a la formación feminista, a los libros, a las diferentes encuestas, estadísticas, porque también existe esa falsa creencia de que somos las mujeres que tenemos que educar constantemente. Se habla de los hombres. No estoy de acuerdo. O sea, cuando la persona está despierta, y ahí me voy a PNL, busca la información. Programación neurolingüística. Claro, busca la información. También vamos a hablar de eso en adelante. Entonces, ya para cerrar, feminismo para Tatiana es la defensa, la garantía de los derechos de las mujeres. Y es defender la libertad, la autonomía. Que si quiere tener hijos, que si no quiere. ¿Cuántos hijos? Si 1, si 3, si 10. Esa es su vida. Esa es su decisión. Si se quiere casar, si quiere estudiar, si se quiere vivir sola, en pareja, en concubinato, en matrimonio. Es eso. Es eso. Todavía estamos peleando, entiendo yo, derechos que conquistamos hace más de 60 años. Entonces vamos a estarlo haciendo a veces con amor, otras veces con parte. Otras veces con un poco de incomodidad. Un poquito de menos amor. Porque una se desgasta. Entonces, entendemos que será un espacio de muchísimo aporte. También solicitamos de su colaboración para que medir sea de manera constante. Medir qué temas, si sí, por aquí, por allá. Sí, las sugerencias que nos hagan. Nosotras tenemos nuestro conocimiento, nuestra perspectiva, pero hay mucha gente ahí fuera que puede que quiera un tema en específico. Claro. Entonces, estamos abiertas a eso. Será un enorme placer estar también aquí en esta plataforma. Sí. Y quiero agregar a eso también, estoy de acuerdo contigo con que no es responsabilidad de las mujeres educar a los hombres. Los hombres deben educarse, igual que nosotras nos educamos sobre un sinnúmero de temas entre ellos mismos. Y por eso, precisamente, vamos a tener algunos hombres que han participado en ese tipo de procesos. Hombres, y ahí aprovecho a hacer otro comercial, mi columna en Acento, Amazona Tropical, he dedicado varias columnas a ese tema, y hay una de esas columnas que yo titulé Los hombres que quieren cambiar a los hombres. O sea, los hombres que trabajan, igual que nosotras las feministas, especialmente, no solamente, pero la mayoría trabajan, y eso es súper interesante y muy importante, en prevenir la violencia contra las mujeres, pero no trabajando con las mujeres,
trabajando con los hombres. Claro que sí. Porque quienes ejercen esa violencia son los hombres. Entonces, no todos los hombres, pero todos los casos que se dan, o la gran mayoría de los casos que se dan, más del 90% a nivel mundial, son hombres. Entonces, son colegas, aliados, que se han planteado esa pregunta y que han dicho, no, pero espérate, eso significa que tenemos que tener esta conversación y este proceso de concientización entre nosotros los hombres. Entonces, también vamos a tener ese tipo de conversaciones con compañeros, con aliados, con colegas que se están planteando preguntas similares. Y, como les decía Tatiana ahorita, vamos a estar hablando de un sinnúmero de temas desde una perspectiva feminista, o sea, desde una perspectiva, y ahí comparto una definición que me gusta mucho, que es entender el feminismo básicamente como la idea de que las mujeres son seres humanos, que suena muy superficial, que suena como, pero claro, suena redundante. Sí, pero a veces no es tan claro. Pero en realidad, y lo vamos a ver con muchos de los temas que vamos a estar abordando en este podcast, todavía la realidad que nos muestran los números, las noticias, las personas expertas en estos temas, la experiencia que pasan muchas mujeres, no solamente de violencia, sino de un montón de formas de discriminación, nos recuerdan que lamentablemente todavía no hemos llegado ahí. Entonces, este podcast, Cacica Podcast, porque queremos darle también homenaje a las mujeres que incluso desde la historia que generalmente no reconocemos tanto, la historia de el origen taíno de muchas de las cosas que hacemos en República Dominicana, de la misma forma que muchas veces no se reconoce el aporte africano que tenemos en República Dominicana, muchas veces nos queremos fijar solamente en lo español, en lo europeo. Queremos también rendir homenaje a esas mujeres que ya estaban como líderes, que ya estaban aportando a sus comunidades, porque eso es parte de lo que queremos hacer en este podcast. Tenemos un gran reto, controlar el tiempo para Esther en adelante. Esta era solamente una introducción y se ha convertido en 3 temas. Ya hacemos emocionadas. Ya ustedes saben que nos podrán escuchar y ver en cualquier parte del mundo, en cualquier plataforma, porque estaremos simplemente aprovechando y conversando donde cree. Eso lo aviso de antemano. Y gracias al Ministerio de Cultura, que nos a la Dirección de Mecenazgo, aquí en el Ministerio de Cultura, por todo su apoyo. Por apoyarnos con este espacio para grabar el primer y segundo capítulo. Que ya está grabado el segundo, les estaremos contando. Pues era un placer iniciar, estaremos de la mano, yo sé que sí, y a ustedes gracias por su atención, compartan, escríbanos y déjenos saber qué tal. Hasta la próxima.